Bueno, continuamos con fisiología respiratoria. Ahora vamos a ver cómo difunden los gases a través de la membrana respiratoria, pero para eso primero repasemos un poco el concepto de qué es la difusión. Recuerden que la difusión es el movimiento espontáneo de moléculas desde el lugar de mayor concentración hasta el lugar de menor concentración hasta igualar las concentraciones. Y que la velocidad en que se produce esa difusión va a depender de la temperatura. Mayor temperatura, más se mueven las moléculas y mayor es la velocidad de difusión, y cuanto más baja la temperatura, menor es el movimiento de las moléculas y por lo tanto es menor la velocidad de difusión. Pero bueno, dentro de nuestro cuerpo la temperatura es de 36 grados y medio o 37. Entonces la temperatura se mantiene constante. Bueno, en fisiología respiratoria no solamente interesa cómo se realiza ese intercambio gaseoso, sino también la velocidad que ocurre la difusión. Y la velocidad que ocurre la difusión es proporcional a la presión que genera ese gas solo, y eso se conoce como presión parcial. Vamos a ver ahora qué es la presión parcial. Bueno, acá hay una imagen donde podemos ver que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, pero que a medida que ascendemos disminuye la presión atmosférica. Bueno, y como sabemos, el aire entonces a nivel del mar tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, pero el aire es una mezcla de gases. Y según la teoría de la ley de Dalton, dice que en toda, la presión de esta mezcla de gases resulta de la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo constituye. Y si sabemos de que el nitrógeno constituye el 78% del aire atmosférico y el oxígeno el 21% y el dióxido de carbono y otros gases un 1%, entonces de esa forma podemos calcular la presión parcial. Acá bueno, ya tenemos calculadas las presiones parciales. Del nitrógeno es de 597 milímetros de mercurio, del oxígeno de 159 milímetros de mercurio y del dióxido de carbono y otros gases 4 milímetros de mercurio. Las presiones parciales se lo abrevia así. Esta es la presión parcial del oxígeno, esta es la presión parcial del dióxido de carbono y esta es la presión parcial del nitrógeno. Bueno, los factores que determinan la presión parcial de un gas son la concentración del gas y el coeficiente de solubilidad. La presión parcial del gas se expresa mediante la ley de Henry. La ley de Henry dice que la presión parcial de un gas depende de la concentración del gas disuelto dividido el coeficiente de solubilidad. Bueno, acá en esta imagen podemos ver el agua y acá arriba tenemos el gas oxígeno. Fíjense cómo al ejercer presión el oxígeno se disuelve en agua, pero fíjense en el caso del dióxido de carbono, al ejercer la misma presión, mayor cantidad de moléculas de dióxido de carbono se disuelven en el agua. Bueno, acá tenemos un gráfico que representa el coeficiente de solubilidad de cada uno de los gases a temperatura corporal y a una atmósfera. El oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0,024, el dióxido de carbono de 0,57, el monóxido de carbono de 0,018, el nitrógeno 0,012 y el helio 0,008. O sea que en este cuadrito podemos ver que el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es mayor, es 20 veces mayor que la del oxígeno. Y también del oxígeno es mayor que la del dióxido de carbono. Bueno, ¿por qué difunden los gases? Por la diferencia entre las presiones parciales. El oxígeno, la presión parcial del oxígeno es mucho mayor en los alvéolos que en los capilares pulmonares.
En cambio, la presión parcial del dióxido de carbono en los capilares pulmonares es mayor que en los alveolos y por lo tanto difunde hacia los alveolos. Bueno, la velocidad neta de difusión va a depender de la solubilidad del gas en el líquido. Ya vimos y comprobamos de que el dióxido de carbono es mucho más soluble en un líquido que el oxígeno. También va a depender del área transversal del líquido, la distancia por la cual debe difundir, el peso molecular del gas y la temperatura del líquido. Bueno, acá tenemos, la velocidad neta de difusión se calcula de esta forma, o sea, es directamente proporcional a la diferencia de presiones, también es directamente proporcional al área transversal del líquido y también es directamente proporcional a la solubilidad del gas en el líquido, pero es inversamente proporcional a la distancia por la cual debe difundir y inversamente proporcional al peso molecular del gas. Y eso se conoce como ley de Fick y que de esta forma se calcula el coeficiente de difusión. Bueno, acá hay un cuadro donde se representa la velocidad neta de difusión o el coeficiente de difusión de los diferentes gases. Entonces acá se le ha asignado el coeficiente de difusión al oxígeno de 1 y comparamos con los otros gases. Fíjense que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces superior a la del oxígeno y del monóxido de carbono es menor a la del oxígeno. Bueno, también tenemos que ver, para entender la fisiología del intercambio gaseoso, la presión del vapor. ¿Qué es la presión del vapor? Primero, ¿por qué necesitamos ver la presión del vapor? Porque hay que pensar de que el aire cuando ingresa a los pulmones, en las fosas nasales se humifica. ¿Y qué es la presión del vapor? Usted tiene que pensar de que las moléculas de agua se mueven y tienden a escapar de la superficie y transformarse en vapor. La presión de vapor es mayor a mayor temperatura y es menor a menor temperatura. A la temperatura corporal es de 47 milímetros de mercurio la presión del vapor. Bueno, acá hay otra imagen que representa que el aire que ingresa por las fosas nasales es aire seco, pero que al atravesar las vías aeríferas, principalmente las fosas nasales, se humifica. Si la presión parcial de esa mezcla de gases es de 760 milímetros de mercurio y nosotros le estamos agregando a esa mezcla de gases vapor de agua, que tiene una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las presiones parciales de los demás gases debe descender. Bueno, acá hay un cuadro que representa la presión parcial del aire atmosférico, la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono, pero en el aire atmosférico. Ahora, cuando se humifica, se agrega vapor de agua, fíjense que le estamos agregando una molécula más en estado gaseoso, entonces es obvio que las presiones parciales de los demás gases debe descender porque la presión de gases de esa mezcla sigue manteniéndose a 760 milímetros de mercurio. Fíjense cómo desciende la presión del nitrógeno, la presión parcial del oxígeno en el aire humificado. Pero fíjense que vuelve a cambiar completamente y está resaltado los gases que a nosotros nos interesa porque son los que intervienen en el intercambio gaseoso. Fíjense cómo cambia radicalmente la presión parcial del oxígeno, que es de 104 milímetros de mercurio en el aire alveolar, el del dióxido de carbono, que aumenta, es de 40 milímetros de mercurio, y del agua, que se mantiene a 47 milímetros de mercurio. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué la composición del aire alveolar es completamente diferente al aire atmosférico? Bueno, acá tenemos representado que el aire alveolar es completamente diferente en su composición al aire atmosférico. ¿Por qué? Ustedes tienen que pensar de que de esos 500 mililitros de aire que ingresa por las fosas nasales en una respiración normal no forzada,
150 mililitros quedan en los espacios muertos anatómicos y solamente 350 mililitros llegan a los alvéolos pulmonares. Pero el aire de los alvéolos pulmonares no se renueva completamente porque en los alvéolos permanece algo de aire que se conoce como el aire de reserva residual, o sea, el aire en los alvéolos se sustituye solamente parcialmente. Pero también continuamente usted tiene que pensar que el intercambio gaseoso no solamente se va a producir intercambio gaseoso durante la inspiración, sino en todo momento, o sea que continuamente va a difundir oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre y continuamente va a difundir dióxido de carbono de los capilares alveolares hacia los alvéolos. Y otra cosa es que también que hace que bajen las presiones parciales y que la composición del aire alveolar sea diferente, es que el aire que ingresa a los pulmones se humifica. Bueno, la velocidad que se va a producir la difusión de los gases en la membrana respiratoria va a depender del grosor de la membrana respiratoria. Recuerden que la membrana respiratoria es sumamente delgada, tiene aproximadamente 0,5 a 0,6 micrómetros y la forman las siguientes capas, que son, acá tenemos el agua con el líquido surfactante, acá tenemos los neumocitos de tipo 1, que es el epitelio alveolar, acá tenemos la membrana basal o lámina propia de los alvéolos, acá les tenemos el espacio intersticial, ¿sí? Y después tenemos la membrana basal de los capilares alveolares y acá tenemos el endotelio de los alvéolos. Entonces esta es la membrana respiratoria por donde tiene que difundir los gases y que es sumamente delgada. Bueno, acá en estas dos imágenes tenemos representado un pulmón sano. Acá tenemos los alvéolos pulmonares y la membrana respiratoria sumamente delgada, normal. Entonces fíjense que en la difusión de los gases difunden tan rápidamente que solamente le lleva 0,25 segundos para realizarse todo el intercambio gaseoso. En cambio, cuando la membrana respiratoria está engrosada por acumulación de fluidos principalmente, o sea, eso se conoce como edema pulmonar, que es la acumulación de líquidos en el intersticio, eso hace que la membrana respiratoria sea mucho más gruesa, entonces tarda más los gases en difundirse y entonces fíjense que le lleva 0,75 segundos para realizar todo ese intercambio gaseoso. Bueno, otro factor que puede afectar la velocidad de difusión de los gases depende del área superficial de la membrana. O sea, nosotros habíamos calculado que si nosotros extendemos la superficie de cada uno de los alvéolos de todos los pulmones, cubrimos una superficie de 70 metros cuadrados, que eso es un pulmón sano. Pero fíjense que en el caso del enfisema pulmonar se reduce notoriamente la superficie para realizar el intercambio gaseoso y más todavía en el caso de la recesión de todo un pulmón. Bueno, acá podemos ver cómo en los alvéolos hay una presión de oxígeno, en el aire alveolar hay una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. En cambio, en la sangre venosa que viene por las ramas de la arteria pulmonar, o sea, por los capilares pulmonares, tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Pero fíjense que cuando la sangre va pasando se carga de oxígeno y cuando sale por los capilares de la vena pulmonar ya tiene una presión de 104 milímetros de mercurio. O sea que el tiempo en que pasa la sangre ya alcanza como para que se produzca suficiente intercambio gaseoso como para que la presión de oxígeno en la sangre arterial que va por la vena pulmonar tenga la misma presión que la presión de oxígeno de los alvéolos pulmonares. Bueno, hay algo que tengo que aclarar. Cuando yo utilizo el término sangre venosa, hace referencia a una sangre rica en dióxido de carbono, independientemente del vaso sanguíneo que lo transporta, porque ustedes tienen que pensar de que la circulación menor pulmonar
es una arteria la que lleva hacia los pulmones sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, y es una vena la que sale de los pulmones y lleva sangre rica en oxígeno. Entonces, bueno, yo voy a usar los términos sangre arterial y sangre venosa haciendo referencia a, si digo sangre venosa, rica en dióxido de carbono, y sangre arterial rica en oxígeno. Bueno, acá podemos ver en esta imagen la composición del aire atmosférico, o sea, la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico, que es de 159 milímetros de mercurio, y ya en el interior de los alvéolos desciende a 104 milímetros de mercurio. Las causas ya las vimos anteriormente. Ahora, fíjense que la sangre venosa que llega por la arteria pulmonar tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Esta presión es baja, o sea, la presión parcial de oxígeno es baja acá en los capilares alveolares, y fíjense que en los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio, es mayor, o sea que lo que va a ocurrir es la difusión neta de oxígeno de los alvéolos a los capilares alveolares, y entonces la sangre que sale, la sangre arterial que sale por la vena pulmonar, tiene una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Pero fíjense acá qué pasa, desciende a 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué motivo desciende antes de ingresar esa sangre al corazón? Porque acá tenemos representado la vena pulmonar que trae sangre rica en oxígeno y que aporta el 98% del flujo sanguíneo a la aurícula izquierda. Y acá tenemos representado las venas bronquiales. Las venas bronquiales resulta que se originan en los pulmones, o sea, hay una arteria bronquial que se origina en la arteria aorta, y es la que lleva sangre rica en oxígeno a todo el parénquima pulmonar, porque recuerden que todo el tejido pulmonar necesita recibir sangre oxigenada, y esa sangre oxigenada llega a través de una rama de la arteria aorta, que son las arterias bronquiales. Pero una vez que las arterias bronquiales ceden ese oxígeno a todo el tejido pulmonar, regresa la sangre pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono, por las venas bronquiales, que justamente vierten la sangre a la vena pulmonar que trae sangre rica en oxígeno. Por eso que como hay mezcla de sangre rica en dióxido de carbono con sangre rica en oxígeno, desciende la presión parcial del oxígeno. Veámoslo. Fíjense que el 98% de la sangre viene por las venas pulmonares, y que trae una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, pero solamente el 2% lo aporta las venas bronquiales, que traen sangre pobre en oxígeno. Entonces, por eso que la presión de oxígeno disminuye a 95 milímetros de mercurio, y eso se conoce como flujo de derivación. O sea, la mezcla de sangre rica en dióxido de carbono con sangre rica en oxígeno que se produce justamente en la vena pulmonar. Bueno, acá en esta imagen también podemos observar la membrana respiratoria. Recuerden que tiene un grosor de 0,5 a 0,6 micrómetros, y fíjense que los capilares alveolares son tan delgados, miden más o menos 0,5 micrómetros, que los eritrocitos tienen que aplastarse para poder atravesarlos. O sea, los eritrocitos tienen 7,5 a 8 micrómetros. Bueno, acá también podemos ver entonces cómo la sangre arterial que llega a los tejidos tiene una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, y que en los tejidos hay una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Entonces acá también se va a producir un intercambio gaseoso, se va a producir la difusión neta del oxígeno desde la sangre arterial hacia los tejidos, y por lo tanto la sangre venosa que
va a llegar primero al corazón y después se va a dirigir a los pulmones, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, y entonces por eso que justamente se realiza nuevamente el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Bueno, acá hay otra imagen que nos muestra cómo la presión de dióxido de carbono que viene por los capilares alveolares es de 45 milímetros de mercurio. En cambio, la presión de dióxido de carbono en los alvéolos es de 40 milímetros de mercurio. Esa diferencia de presión es lo suficiente como para que al recorrer todos los capilares alveolares pierda suficiente dióxido de carbono, y la sangre arterial que sale de los alvéolos tenga una presión de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, por supuesto. Bueno, acá en esta imagen podemos ver la presión parcial del dióxido de carbono en el aire atmosférico. Acá tenemos representada la presión parcial del dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares, que es de 40 milímetros de mercurio, y la sangre venosa que llega por la arteria pulmonar trae una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Y en los alvéolos tenemos una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces se va a producir acá a nivel de los alvéolos, a través de la membrana respiratoria, el intercambio gaseoso. O sea, pasa dióxido de carbono de los capilares alveolares a los alvéolos. Por eso es que la sangre arterial que sale por la vena pulmonar tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Recuerden que esta diferencia de la presión parcial es suficiente para producir suficiente intercambio gaseoso, porque el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión 20 veces mayor que la del oxígeno. Bueno, acá podemos observar que la sangre arterial que viaja después de abandonar el corazón, que viaja por la arteria aorta, bueno, esa arteria aorta se ramifica, y los capilares tisulares llevan esa sangre arterial pobre en dióxido de carbono, que tiene una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, hacia los tejidos. En los tejidos la presión parcial de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio. Por lo tanto, va a difundir dióxido de carbono de los tejidos a los capilares tisulares. Por eso es que la sangre que retorna al corazón por la vena cava, que es sangre venosa, tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Pero recuerden que el corazón bombea a través de la arteria pulmonar esa sangre venosa nuevamente a los pulmones, para que a nivel de los pulmones pierda el dióxido de carbono hacia los alvéolos y se cargue de oxígeno. Bueno, ya vimos cómo se realiza el intercambio gaseoso por la diferencia de presiones parciales. Ahora vamos a ver cómo se transportan los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Bueno, primero vamos a ver cómo se transporta el oxígeno. El oxígeno se transporta 97% combinado con la hemoglobina y solamente un 3% disuelto en el plasma. Hay que tener presente que la hemoglobina, está dentro en el interior de los eritrocitos. Recuerden que cada eritrocito tiene muchísimas moléculas de hemoglobina, pero cada molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas de hemoglobina, 2 alfa y 2 beta, que es la hemoglobina del adulto, pero bueno, eso no interesa ahora. Y la hemoglobina tiene una porción no proteica, que se denomina hemo, y que está unida a un ion metálico, que es el hierro, y la porción proteica, que es la globina. Cada cadena de hemoglobina puede transportar una molécula de oxígeno, pero como la molécula de hemoglobina tiene 4 cadenas de hemoglobina, puede transportar en total 4 moléculas de oxígeno, o es lo mismo decir 8 átomos de oxígeno, porque cada molécula de oxígeno está formado por 2 átomos. La hemoglobina, cuando se combina con el oxígeno, se conoce como oxihemoglobina, pero cuando pierde ese oxígeno se denomina desoxihemoglobina, o también conocida como hemoglobina reducida. O sea, hay un cambio en la coloración, porque
La hemoglobina, la oxihemoglobina tiene un color rojo intenso, en cambio la desoxihemoglobina no es que tiene color azul, sino que tiene un color más oscuro, un bordó. Es como decir, bueno, la hemoglobina, la oxihemoglobina tiene este color rojo intenso, en cambio la desoxihemoglobina tiene un color, a ver, parecido a esto, más bordó. Bueno, vamos a ver ahora una imagen animada de cómo se transporta, cómo se combina con el oxígeno y cómo libera el oxígeno. Bueno, acá fíjense que vemos la hemoglobina combinada con las 4 moléculas de oxígeno y fíjense cómo cuando la pierde se transforma en desoxihemoglobina. Bueno, a diferencia del oxígeno, el dióxido de carbono viaja disuelto en el plasma un 7%, acá se representa 7% disuelto en el plasma, combinado con la hemoglobina, pero a diferencia del oxígeno, recordad que el oxígeno viaja combinado con la hemoglobina, con la porción no proteica, el dióxido de carbono viaja combinado con la hemoglobina, pero con la porción proteica, formando carbaminohemoglobina. Y el 70% viaja como ion bicarbonato disuelto en el plasma. Bueno, acá hay una imagen que nos permite ver cómo viaja el dióxido de carbono combinado con la hemoglobina. Fíjense acá, el dióxido de carbono se une con la hemoglobina formando la carbaminohemoglobina. Bueno, vamos a ver cómo viaja este 70% del dióxido de carbono. Resulta que acá estamos a nivel de los tejidos pierden ese dióxido de carbono que pasa a la sangre, pero la hemoglobina, o sea, antes de eso ocurre una reacción, o sea, el dióxido de carbono ingresa en los eritrocitos y se une con el agua gracias a una enzima conocida como anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato y ion hidrógeno. El ion hidrógeno genera un pH ácido, acidifica el medio y hace que la hemoglobina se disocie del oxígeno. Entonces el oxígeno pasa a los tejidos y el hidrógeno se combina con la hemoglobina. El ion hidrógeno o hidrogenión, ¿no es cierto? Y el ion bicarbonato pasa al plasma sanguíneo en recambio con el ion cloro. O sea, el ion cloro ingresa al interior de los eritrocitos, que no está representado acá, y el ion bicarbonato pasa al plasma sanguíneo. Pero a nivel de los alvéolos ocurre algo diferente. Bueno, acá tenemos una imagen que representa que lo que ocurre a nivel de los alvéolos pulmonares. Estos son los alvéolos pulmonares y esos son los capilares alveolares. Bueno, cuando la sangre llega a los alvéolos, entonces ingresa el ion bicarbonato al interior de los eritrocitos y se combina con el ion hidrógeno que se disocia de la hemoglobina. Ahora el espacio de la hemoglobina es ocupada por el oxígeno. Entonces acá tenemos el ion bicarbonato que se combina con el ion hidrógeno y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se disocia en dióxido de carbono y agua. El agua pasa al plasma sanguíneo y el dióxido de carbono es eliminado hacia los alvéolos pulmonares y sale con el aire expirado. Bueno, acá tenemos una imagen animada que muestra lo que yo le comenté anteriormente. Acá estamos a nivel de los tejidos, el dióxido de carbono ingresa, se combina con el agua y forma el ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato y ion hidrógeno que se combina con la hemoglobina y acá ocurre el recambio, o sea, pasa el ion bicarbonato al plasma sanguíneo y el ion cloro ingresa al interior de los eritrocitos. Bueno, y acá cómo viaja el ion hidrógeno. Esto es a nivel de los alvéolos pulmonares. Acá tenemos el ion bicarbonato que ingresa al interior de los eritrocitos, sale cloro, el ion
bicarbonato se une con el ion hidrógeno formando el ácido carbónico. El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se separa en agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono pasa a los alvéolos pulmonares. Bueno, vamos a ver la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno. Primero, la curva de la hemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, lo más potente son el aumento o la disminución de hidrogeniones. O sea, para que la curva de disociación se incline hacia la derecha, debe aumentar o sea, hacer que el pH se vuelva más ácido, aumentar la cantidad de hidrogeniones o aumentar la cantidad de dióxido de carbono. Bueno, y eso ocurre a nivel de los tejidos, y eso se conoce como efecto Bohr, porque a nivel de los tejidos aumenta la cantidad de dióxido de carbono, porque las células producen dióxido de carbono que pasa a los capilares tisulares, los capilares sistémicos, y entonces aumenta la proporción de dióxido de carbono, pero también aumenta la proporción de iones de hidrógeno, porque ustedes tienen que pensar que cuando el dióxido de carbono se combina con el agua y forma ácido carbónico, inmediatamente se disocia en ion hidrógeno y en ion bicarbonato, pero el ion bicarbonato pasa al plasma y el ion hidrógeno se une a la hemoglobina. Eso hace, o sea, el aumento de iones de hidrógeno y también de dióxido de carbono hace que se desplace la curva hacia la derecha, y cuando se desplaza la curva hacia la derecha, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Entonces el oxígeno se desprende de la hemoglobina y se dirige a los tejidos, y eso se conoce como efecto Bohr. Por el contrario, para que la curva se desplace a la izquierda, y eso es lo que ocurre a nivel de los capilares alveolares, debe aumentar, debe disminuir la concentración de iones de hidrógeno e hidrogeniones, o sea que el pH se vuelva más alcalino, y debe disminuir la cantidad de dióxido de carbono. Y eso ocurre a nivel de los capilares alveolares, porque fíjense que en los capilares alveolares, primero que los iones de hidrógeno se combinan con el ion bicarbonato y forman el ácido carbónico, que se disocia en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se pierde, pasa a los alvéolos, entonces disminuye la cantidad de iones hidrógeno o hidrogeniones y de dióxido de carbono. Eso hace que la curva se desplace a la izquierda. ¿Qué significa esto? Que la hemoglobina adquiere más afinidad por el oxígeno, se une fuertemente al oxígeno, y eso es lo que ocurre a nivel de los alvéolos pulmonares, de los capilares alveolares, y eso se conoce como efecto Haldane.